bienvenida. Okay. Buenos días. Les damos la bienvenida al panel en homenaje a Alfredo Armas Alfonso, que se tituló Una valoración de Alfredo Armas Alfonso. Tenemos hoy la compañía del profesor Luis Acuña Santaella, la profesora Moraima Rojas y el escritor Rubí Guerra. Entre ellos tres esperamos hacer el debido homenaje a quien fuera una de las personalidades más importantes para la Universidad de Oriente y también una figura importantísima dentro del panorama de la literatura nacional. Vamos a dar inicio con el profesor Luis Acuña Santaella, que entre otros méritos tiene el de haber sido uno de los primeros decanos de la Universidad de Oriente en su fundación. Es psicólogo de profesión y particularmente una persona que considero de las más brillantes que tiene esta ciudad y que tiene la universidad. Con él vamos a comenzar y luego haremos la presentación respectiva cuando le toque al siguiente ponente. El audio y la cámara son tuyas, Luis. Bienvenido. Luis, Hola. te escuchamos. Gracias, Adriana, con palabras un poco exageradas hacia mí. Encantado de estar con ustedes, agradecido de LASA por su colaboración y su organización. Por supuesto, por esta oportunidad de hablar sobre Armas Alfonso y una faceta que yo quiero. En literatura hablarán de otro tema. Sí, yo quiero hablar de Armas Alfonso y la Universidad de Oriente y voy a leer un texto para no excederme en el tiempo, si me lo permite. Alfredo Armas Alfonso, guía fundamental en la creación y desarrollo de la presencia institucional de la Universidad de Oriente, lo hizo desde la Dirección de Extensión Universitaria de la que fue su organizador y primer director desde 1962 a 1967 y en su constante presencia a través de quienes en lo sucesivo continuarían sus decisivas orientaciones y escritos muchas veces consultados. Alfredo Armas Alfonso crea los talleres gráficos. En su gestión se define una línea editorial y se da cuerpo al Oriente Universitario que alcanza un tiraje de 10.000 ejemplares al mes y se convierte en la crónica de la vida de la Casa Más Alta. Se crean los servicios fotográficos para alimentar las distintas publicaciones. Se define la dignidad gráfica de la papelería universitaria. Se crean orfeones y grupos folclóricos. Se saca a concurso la letra y el himno universitario. Y en sus palabras, desde entonces Oriente erige otra bandera que no se arriará mientras haya voces juveniles y tiempo de futuro para agitarla. Se da inicio también a la producción editorial. Se crea la revista de cultura Oriente. La universidad se hace presente en todo acto. Y dice Alfredo, extiende su ámbito en una fortaleza que se afinca en el ánimo de las colectividades. Digo, obras, acciones, innumerables aquí, en este breve relato que pretendo hacer. En razón de ello, nuestra universidad en 1986 le otorgó el doctorado honoris causa en humanidades al ilustre escritor. Y dice el acuerdo, en reconocimiento a su obra literaria, a su trabajo de defensa y difusión de las tradiciones y valores culturales del país, en particular los de Oriente, y a su destacada actividad entre los forjadores de esta institución como impulsor fundamental de la función de extensión universitaria. La reseña fotográfica, digo yo, y las noticias que pronto, el 11 de julio, cumplirán 35 años, dan cuenta de ello. Extensión universitaria esta que unida a la docencia e investigación significaron, en nuestra opinión, el más importante y significativo hecho educativo del siglo XX venezolano, concretado en la creación y desarrollo de la Universidad de Oriente para medio país, por decirlo en pocas palabras. El modelo experimental iniciado entonces concibió esta nueva función más allá de la valoración y puesta en escena del hecho cultural
como un vínculo de doble vía entre la sociedad a la que sirve y las otras dos funciones, docencia e investigación. Así trajo a nuestros espacios, perdón, así trajo a nuestros espacios universitarios las voces, cantos y danzas de nuestro entorno para que se quedaran y germinaran en ellos, y llevó cursos, talleres y técnicas de uso y conocimiento generados en nuestros laboratorios en diversas áreas del saber. Desde sus inicios, esta red de núcleos regionales y la función de extensión ha venido creando lazos y vínculos con sus diversos entornos sociales y geográficos, bien como un esfuerzo determinado y originado en su propio ámbito, pero también como parte de esa misma función desde los ámbitos particulares de sus escuelas, institutos y departamentos. A partir de esas iniciativas se han creado vínculos y relaciones de extraordinario valor para la universidad y la sociedad en lo que hoy conocemos como networking. La Universidad de Oriente hoy en día atraviesa una crisis aguda derivada de las lesiones a su patrimonio físico y documental que han dañado y destruido instalaciones, laboratorios y bibliotecas. Todo ello dentro de la crisis mayor por la que atraviesa el país. Sin embargo, el conocimiento creado, los profesionales formados, sus vínculos, su presencia permanente en nuestras almas sedientas siguen intactos y serán factor fundamental de su porvenir. Su recuperación exigirá una gran inversión y un creativo esfuerzo para superar las debilidades y amenazas que nos han conducido a esta indeseable situación. Ocasión también para cambiar, reformar y retomar el camino de la experimentalidad con autonomía académica y empinada a la búsqueda y el logro de la autonomía financiera, esbozada también esta última, por cierto, como fin deseable desde los tiempos de la conocida Reforma de Córdoba, semilla germinal de la autonomía universitaria. El modelo experimental, distribuido en núcleos, la interrupción. Decía. Ajá. Un segundo. Tuvimos una pérdida de audio, Luis. Sí. Sí. No te escuchamos. Sí, decimos que el modelo experimental distribuido en núcleos en la mitad del territorio nacional. Ahora sí. ¿Verdad? ¿Me escuchan? Hola. Sí, ok. El modelo experimental distribuido en núcleos en la mitad del territorio nacional prefiguraba mucho antes de ser dibujado por sus propulsores un camino hacia el desarrollo de la innovación como otra nueva función. Véase la triple hélice de Herkovitz en 1995 y 98. El inicio de la universidad definido en la creación de institutos de investigación en esas distintas regiones marcaba la ruta. El modelo de innovación planteado más recientemente en la obra El papel de las universidades en los ecosistemas de innovación regional de la Asociación Europea de Universidades de 2019 es un informe de necesaria consulta, traza una ruta de los sistemas postindustriales y agregaría yo imperiosa necesidad de transformación aumentada exponencialmente ante nuestros ojos por la aparición y efectos de la pandemia actual, que sugiere y exige un nuevo rol de las universidades en la definición de la función innovación como parte sustantiva de ella. Muchos de los cambios requerirán reformas profundas en la legislación universitaria,
que preservando la autonomía académica permitan que el rol en la triple hélice sociedad, Estado, universidad de nuestras instituciones avance de consultoras, creadoras de conocimientos y formadoras de profesionales al rol decisivo de innovadoras, creadoras y generadoras de valor y recursos. Triple hélice que define las interacciones complejas entre esos componentes y en el cual las universidades no se limitan solo a la producción y transmisión de conocimiento e ideas, sino que participan activamente en su transferencia hacia su uso en la producción y su comercialización. En este modelo, las universidades se consideran un actor decisivo y determinante en el desarrollo de la potencia innovadora de la sociedad. En un régimen estatista, el Estado dirige la academia y la industria. En uno liberal tipo laissez-faire, la fuerza conductora es la industria. Y en una sociedad moderna basada en el conocimiento, las universidades juegan el rol principal liderando un modelo balanceado. Para situarnos en el propósito de hoy, es necesario detenernos en un concepto que está en la agenda pública, tanto política como de los medios, y que conviene aclarar: innovación. Publicado por primera vez en 1985, Innovación y Emprendimiento, de Peter Drucker, probablemente ha sido el primer libro en argumentar que la innovación, en lugar de ser un proceso aleatorio, ocasional y de vez en cuando, es la innovación y debe ser un esfuerzo deliberado y sistemático que pueda conducir a negocios activos, instituciones de servicios y nuevas empresas al éxito en la nueva economía. En síntesis, la innovación es un proceso complejo, deliberado, sistemático, que se apoya y requiere la incorporación del valor agregado de más alto precio, el conocimiento, y que exige la respuesta del mercado. Entonces, oigamos bien, innovación no es solo algo nuevo, como coloquialmente se entiende. Los roles de las universidades han evolucionado. Al principio, la universidad actuaba como un reservorio o almacén de conocimiento. En un segundo momento, incorporó la producción de conocimiento, no sin resistencia de la universidad docente, hay que decirlo. Y más recientemente, la universidad actúa como un centro de conocimiento, ampliando su intercambio, aprendizaje e innovación entre los agentes componentes de la triple hélice: universidad, gobierno y empresas. Este nuevo rol o tercera función conduce a la creación de ecosistemas de innovación que significan el desarrollo de infraestructuras y arreglos institucionales y culturales que a su vez atraen a emprendedores y recursos financieros, constituyéndose en lugares que mejoran el desarrollo de la sociedad del conocimiento, incluidos entre otros parques científicos y tecnológicos, ciudades inteligentes vinculadas a Internet de las Cosas, distritos de innovación y centros tecnológicos. Nuestra universidad dio un paso importante al crear en 2006 la Corporación Parque Tecnológico de Oriente. Semilla en esa dirección, condición necesaria, mas no suficiente. Estamos convencidos de la urgencia de avanzar mucho más en ese camino y creemos en la necesidad de construir un instrumento transicional hacia la definición de la incorporación sustancial de la nueva función de innovación en el corpus universitario, integrando esfuerzos de todas las instancias universitarias en una iniciativa que, liderada y fundada en el concepto de extensión modelado por Alfredo Armas Alfonso, sirva como instrumento transicional para alcanzar la nueva función universitaria, integrando el networking de extensión con el de otras instancias universitarias, léase institutos de investigación, parques tecnológicos, departamentos, para incrementar el valor de todas en su vínculo con la sociedad, la empresa, el Estado y los ciudadanos. Esta relación, construida en el quehacer diario, especialmente en la identificación y documentación de iniciativas de carácter artístico y expresiones del arte musical, folclórico y popular del pueblo oriental, en su producción editorial, en un sinfín de otras acciones, los talleres y experiencias
de los institutos de investigación, los centros de práctica y más recientemente en su presencia radial, puede ampliarse aún más en cuanto se efectúen cambios profundos en el marco legal y avancemos hacia la plena autonomía. La Universidad de Oriente deberá refundarse e incorporar los mecanismos y estructuras que le permitan dar comienzo de verdad al presente siglo en un país aún paralizado entre el siglo XIX y el XX. Cuando demos ese paso, estaremos rindiendo un nuevo y singular homenaje a nuestros fundadores, a Alfredo, entre los primeros, señores. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Luis. Magnífica como siempre. Ahora vamos a dar entrada a la profesora Moraima Rojas, especialista en literatura venezolana, una conocedora de la obra de Armas Alfonso. Ya veremos todo lo que nos tiene por contar. Quisiera aprovechar este intermedio también para agradecer a la Asociación de Estudios Latinoamericanos por la oportunidad que le ha dado a la universidad y a la Casa Ramos Sucre de tener este encuentro de tan gran importancia y de haber colaborado con nosotros para la reactivación de la actividad académica acá en Cumaná, que ha sido duramente golpeada por distintos factores que, bueno, han sido también tema de discusión en otras mesas en las que hemos participado. Les quiero recordar a los ponentes que sus ponencias tienen un tiempo limitado. Estamos holgaditos también porque son solo 3 ponentes en esta mesa y la actividad dura cierto tiempo. La idea es también ocuparlo en el debate y en las preguntas que los asistentes tengan que hacer. Saludamos también a quienes están conectados ahorita. Al final tendremos tiempo para poder conversar sobre la importante obra y vida de Armas Alfonso y compartir, ¿por qué no?, también los escenarios que son comunes y asociados a su persona, la cultura, la universidad, la actividad editorial en general. Bien, quedamos con la profesora Moraima Rojas. Yo le voy a ceder el asiento para que ella pueda hacer su intervención. Muchas gracias, buenos días. Llamé a mi trabajo El osario de Alfredo Armas Alfonso. Tiene un epígrafe con palabras del autor. Dice: yo no concibo un país sin un pueblo alzado y una bandera hecha una tempestad, como esas que bajan de las montañas del cerro Turimiquire sobre los estribos del Cancamure. Fue por las tierras de Oriente que el autor amasó la poética de los Unares y de los Uchires. A través de la arquitectura de la memoria, Armas Alfonso construyó hueso a hueso bajo los cielos de la muerte un mundo que, sin dejar de ser ficcional, es también testimonio de tiempos y estirpes. El osario de Dios, 1969, libro de cuentos de Alfredo Armas Alfonso, con el que obtiene el Premio Nacional de Literatura, fue editado por primera vez aquí, en Cumaná, en los talleres de la Universidad de Oriente, nuestra casa más alta, la casa que vierte su Orinoco de luz torrencial. La misma casa que le confiere en 1986 el doctorado honoris causa por acuerdo del Consejo Universitario. Los cuentos que componen el osario de Dios parecieran, en efecto, huesos con diferentes conformaciones, corticos, cortos, planos, redondos, imbricados, achatados. Todo el esqueleto de la obra está integrado por 158 piezas diferenciadas
que son variedad del tejido conectivo, pero que engloban un armazón sólido cuya función es sostener el cuerpo del texto. En este sentido, se han venido realizando diferentes aproximaciones críticas a el osario de Dios. La más difundida de ellas es quizás la propuesta por el investigador Domingo Miliani, quien afirma que el osario de Dios es un libro de excepción, no solo dentro de la obra de su autor, sino dentro de la historia contemporánea del cuento venezolano. En la misma línea de clasificación, Armando José Sequera considera que Armas Alfonso es uno de los iniciadores del género minicuento en la literatura nacional. Para ilustrar lo dicho por estos autores, examinaremos una muestra que nos permita comentar globalmente sobre los relatos seleccionados. En primer término, leamos el cuento marcado con el número 18, en la edición de Monte Ávila de 1991. Leo el cuento. Cochino Macho, el hijo de la conga, cazaba los torditos con trampajaula, con pega, con lazo, con habilidad. Les pintaba las plumas de las alas y el pecho con pintura amarilla y los pasaba como turupiales, a 7 reales el cazado. Los compradores se quejaban después que los turupiales cantaban como torditos. Con una economía verbal impresionante, la voz narrativa cuenta una anécdota digna del Lazarillo de Tormes. Pero acá el protagonista del relato es anónimo, o al menos no nos dicen el nombre, sino que es presentado con un apodo que lo describe por sí mismo. Si le suprimimos las mayúsculas, tenemos a un animal, un cochino macho, hijo de una cochina conga. Pero la lectura no nos lleva en esta atmósfera a suponer intenciones de animalizar a los personajes. O sea que los lectores no percibimos la malicia del narrador, sino mejor un aire de ingenuidad que hace parecer estas denominaciones animalescas como naturales y comunes en el medio pueblero, tal como se aprecia en otro de los cuentos y en la obra toda. Por lo demás, los rasgos físicos y psicológicos de los personajes no existen y la atención más bien se fija en lo conductual, en la habilidad práctica para realizar las picardías. A lo antes dicho se suma el matiz humorístico como otro rasgo que tiene que ver con la ingenuidad. Veamos en el número 43 un segundo ejemplo de minicuento. En Gracia Magna Pastora Toribia Rafaela le pusieron a la hora de las aguas y no crecía. Mamá lo atribuía a la carga de tanto nombre. Otra costumbre de color local es la que encontramos en ese relatico, insertada naturalmente en el espacio rural. En efecto, mediante una estrategia lingüística, el narrador, que sigue siendo solo una voz, nos cuenta en 2 líneas la historia de un personaje femenino, presumiblemente una niña, que fue víctima del peso de la palabra. Así que los 5 nombres propios que le pusieron en el momento del bautismo le crearon un fardo tan pesado que terminaron por anular su crecimiento. De modo pues que la voz narradora con actitud pragmática no tiene problema en aceptar la sabia, santa palabra materna de sabiduría popular y con ese grado de verosimilitud da solución a lo que de otra forma hubiera necesitado una explicación. En este relato, al igual que en el anterior, notamos la presencia de una travesura del constructor. Si bien allá hay ingenuidad y humor,
aquí tenemos una muestra de ironía. A buen seguro, los nombres de Engracia y Magna no fueron colocados al azar. En consecuencia, lo irónico se vuelve otro matiz humorístico. Con estos ejemplos hemos querido ilustrar de forma condensada, valga el paralelismo, la cuentística minimalista de El Osario. Retomando las consideraciones críticas, tenemos que Julio Miranda plantea distintas formas de abordar el osario de Dios. Una primera es la lectura individual por piezas, pues cada cuento tiene autonomía en sí mismo. Cito, son relatos completos, autosuficientes, que además pueden ser leídos como integrantes de una narración mayor. Fin de la cita. Esa idea se complementa con otra forma de lectura, como narración de líneas infinitas. Cito, eventual novela infinita que engloba la individualidad de cada pieza. Fin de cita. Una tercera posibilidad es la de, cito, un juego de varias lecturas acordes con los múltiples planos que están en el fondo de esta narración. Fin de cita. En otra apreciación sobre Almas Alfonso, la escritora Milagros Mata Gil, además de calificarlo como cronista en el sentido de la crónica, en tanto que factor de rescate y conservación de la memoria, aplica el concepto de novela a El Osario de Dios y va aún más allá al considerar, cito, que dicha obra no solamente es una novela, sino tal vez la primera novela de forma fragmentaria que se ha producido en la literatura venezolana. Fin de la cita. Estas valoraciones nos parecen por demás interesantes, ya que precisan aspectos peculiares de la obra de Armas Alfonso, a la vez que emparentan la narrativa de nuestro autor con la de prestigiosos escritores latinoamericanos y europeos que han cultivado el género. Sin embargo, lo que nos interesa destacar en El Osario de Dios es la construcción de su poética, es decir, el establecimiento de un espacio narrativo, o mejor, de un tiempo-espacio, cronotopo, que será el marco de los cuentos, sin olvidar la presencia de elementos reales y ficcionales en el desarrollo de los relatos. Otro de los elementos evidentes en la afirmación de ese cronotopo se da mediante la evocación de una cierta verdad basada en acontecimientos tomados de la vida y la muerte reales, o que se confunden con ellas, puesto que los datos que el autor utiliza proceden de una realidad cultural mítica, social e histórica ya dada, pero ahora fabulada por el narrador mediante el manejo de un lenguaje lleno de humor y poesía, local, sencillo, popular, real y maravilloso, que recuerda estampas pueblerinas o cuadros de pintura ingenua. Esa imaginación que cuenta realidades plantadas en un tiempo detenido a través de recuerdos y evocaciones subjetivadas, sostiene la afirmación imperecedera de un pueblo, valiéndose de personajes como las Mamachías, las Mercedes Alfonso, las Tarache, los Don Ricardo Alfonso, Una falla de video, de audio. Sí, hay un tema de conexión. Ya me estoy comunicando con Adriana Cabrera para ver qué ocurrió.
Sí, hubo un pequeño detalle técnico. Adriana Carrera se desconectó. Vamos a esperar unos minutos para continuar con el evento. Gracias. Sí, ya, listo. Ya. Pero se escucha, porque ahorita te ¿Se escucha? Pregunta si se escucha. ¿Se escucha? Digan, por favor. Sí, perfecto. Se escucha todo muy bien. Muchas gracias. Retomo la lectura. Esa imaginación que cuenta realidades planteadas en un tiempo detenido a través de recuerdos y evocaciones subjetivadas sostiene la afirmación imperecedera de un pueblo, valiéndose de personajes como las Mamachías, las Mercedes Alfonso, las Tarache, los Don Ricardo Alfonso, las María Maricua, las Dolores Anato, los Zenón Marapacuto, los Cielito Lindo. Entre otros retratos psicosociológicos con aspectos de color o calor local y su lenguaje. Así también la riqueza toponímica que se pasea por Bocaunare, Bocauchire, Clarines, Caucanapire,
Guanape, Sarasa, Onoto, Guaribetenepe, ayudan a mantener vivo el sueño, la metáfora, el recuerdo para la conservación de la memoria de ese pueblo. En rigor, es esto lo que consigue el Osario de Dios de Alfredo Armas Alfonso, calar hasta la médula y fijar aquel paisaje geográfico y humano con la maestría de su palabra. Eso es lo que quería leer para ustedes. Gracias por escuchar. Gracias. Bien, aquí tuvimos un pequeño impasse técnico que se resolvió ya. Si estas cosas no pasan, no habría constancia de que estamos en el país en el que estamos. Gracias a Moraima Rojas por aquí he recibido ya por WhatsApp algunas valoraciones bien emotivas de gente que nos está escuchando y que está encantada de volver a ver. También para Luis, he recibido algunos mensajes, después se los muestro personalmente, ¿no? Toca en el turno de exposición Rubí Guerra. Rubí Guerra es escritor, lo consideramos nosotros cumanés porque vino a esta ciudad cuando tenía 7 años, a pesar de que nació en Santo Tomé. Siempre lo hemos considerado un escritor cumanés. Y el que diga lo contrario va a tener muchos problemas con muchos cumaneses. Toca a Rubí hacer su exposición, una valoración a 100 años del nacimiento de Armas Alfonso. Él va a hacer pues su valoración y que eso es lo que estamos homenajeando hoy. Lo dejo entonces en el turno. Buenos días. Muchas gracias a la organización de LASA por la invitación, a la Casa Ramón Sucre, por supuesto, a la Universidad Oriente, a la División de Cultura, a los organizadores y particularmente organizadoras de este evento, y a los compañeros de mesa, Beatriz Santaella y Moraima Rojas, por acompañarnos en este acto. Yo llamé mi intervención Alfredo Armas Alfonso, su vigencia a 100 años de su nacimiento. Vamos a decir, podamos notificar eso. El próximo 6 de agosto se cumplirán 100 años del nacimiento en Clarines, estado en Suátegui, de Alfredo Armas Alfonso. El centenario es, por supuesto, una cifra convencional que en sí misma significa poco, pero que puede, y en este caso debe servirnos para recordar a uno de nuestros más importantes narradores, porque es posible que algunos lectores hayan olvidado este dato o los más jóvenes ni siquiera lo conozcan. Es comprensible que en un mundo donde las formas de comunicación, difusión y marketing han cambiado tanto en los últimos 20 años, que un escritor muerto en 1990 luzca tan lejano como uno desaparecido en 1890, por poner una fecha arbitraria. Aún más si a este autor, incluso en vida, se le asoció siempre con un mundo rural prácticamente inexistente ya cuando él escribía. Se puede decir que sí, toda la obra narrativa de Alfredo Armas Alfonso está enraizada en la cuenca del río Unare, en los pueblos de Clarines, Uchire, Boca de Uchire y algunos en Barcelona y Cumaná. Sus personajes son, fundamentalmente, los que conoció en su infancia o de los que escuchó hablar a sus padres, tíos y abuelos. Biografías municipales, llamó al registro de estas vidas. La pobre épica de los pobres, para decirlo con las palabras del poeta Yosulanda. Antes de continuar, quisiera dar muy brevemente algunos datos sobre la obra del autor. El primer libro de cuentos de Armas Alfonso fue Los cielos de la muerte en 1949, cuando el autor tenía 27 o 28 años. Y algunos críticos han señalado que, como casi cualquier otro libro inicial, tenía muchas carencias, sobre todo en lo estilístico. Algunos de sus siguientes trabajos fueron La cresta del cangrejo de 1951, Tramojo de 1953, Isla del Pueblo de 1954
Los Namaderos del Diablo en 1956, PTC Puerto Sucre, Vía Cristóbal de 1968, El Osario de Dios de 1969, considerado su libro más importante, sobre el que hay más unanimidad crítica y sobre el cual ya habló Moraima Rojas. Angelaciones de 1974, 100 Mauseres, Ninguna Muerte y Una Sola Amapola de 1975 y algunos otros. Todos estos son libros de cuentos. También publicó una novela breve, casi al final de su vida, Este resto de llanto que me queda, en 1987 y reeditada en España en 2015. Por la fecha de sus publicaciones, Alfredo Armas Alfonso se le podría emparentar con otro escritor del oriente de Venezuela, también cuentista, Gustavo Díaz Solís, nacido en Guiria, Estado Sucre, en 1920. Por cierto que José Balsa llamó cuentista perfecto a Díaz Solís, y Orlando Araujo destacó el camino de perfección de Alfredo Armas Alfonso. Es otra cosa que emparenta a estos dos grandes escritores orientales, aparte de la geografía y la cronología, aunque sus universos narrativos sean bastante diferentes. En un encuentro en homenaje a Alfredo Armas Alfonso, realizado en 1986 en la Casa Ramos Sucre, que es el sitio de donde estoy hablando hoy, se reunieron a analizar su obra Domingo Miliani, José Antonio Castro, Morela Contamaestre, Atanasio Alegre, Julio Miranda, Gustavo Arstein, Armando José Sequera, Jesús Amos Hernández, Alfredo Chacón y Milagros Mata Gil. Y aquí hago un paréntesis. Milagros Mata Gil, otra excelente escritora del estado Anzoátegui, está sometida a un proceso judicial que lo obliga a presentarse a un tribunal cada 30 días por haber escrito un artículo que circuló por WhatsApp sobre una fiesta en plena pandemia y a la que asistió el fiscal general de la República. Al menos eso dice él. Casualmente, otro escritor oriental. Desde aquí pido libertad plena para Milagros. Disculpe, pero tenía que decir. Bien, en su ponencia, Milagros Mata Gil destaca las que para ella son semejanzas entre la obra de Alfredo Armas Alfonso y las novelas de William Faulkner, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Señala Milagros una visión mágica y subjetiva de la realidad, los conflictos y tragedias de las sociedades rurales, es decir, guerra, pobreza, explotación, la búsqueda de la identidad familiar, la comunicación entre los vivos y los muertos, el rechazo del regionalismo y el costumbrismo, a pesar de partir de esa materia prima rural, un orden cronológico no convencional adaptado al flujo de la memoria, el uso del monólogo interior en forma de voces que vienen del pasado, combinado con una narración directa. Por supuesto, todo esto había que desarrollarlo y matizarlo, de alguna manera confrontarlo con los textos, pero no tenemos tanto tiempo, como no lo tuvo la misma Milagros en su momento. Aclaro que estamos hablando de coincidencias y no de influencias. Siempre es difícil decir quién influye o no en nuestra escritura, pero en todo caso, Armas Alfonso rechazaba la idea de haber sido influido por Faulkner o García Márquez, y yo lo creo. Porque la obra de Alfredo Armas Alfonso ya estaba allí desde su primer libro, aunque ya ha necesitado varios y años para refinarla, para transitar ese camino de perfección del que hablaba Araujo. Sus cuentos parecen brotar de una memoria prodigiosa que activaba todo lo que había escuchado sobre caudillos, montoneras y combates, sobre las vidas y las muertes de toda su familia y sus vecinos, sobre los sucesos más extraños y fantásticos o niños absolutamente intrascendentes. Son historias que parecen generarse casi espontáneamente, como ciertos hongos después de la lluvia. Pero no nos engañemos, Armas Alfonso no es solo un medium que transmite la memoria de la tribu. Hace eso y mucho más. La convierte en literatura, en materia ficticia. Alguien dijo que la vida no tiene sentido, sobre todo sentido artístico. Es necesario que alguien llamado artista, por ponerle un nombre, tome ese material amorfo que es la vida o la realidad y le ponga límites, comienzos, finales, nudos, arcos narrativos. Incluso si lo que se quiere expresar es el sinsentido de la vida, el artista, sea escritor, cineasta, pintor, músico o realizador de videos, encontrará una forma de que eso lo tenga. Eso hizo Armas Alfonso. Heredó un caos de apellidos, sucesos, leyendas,
mitos, fabulaciones, viejas fotografías, cartas familiares, pleitos seculares y los transformó en un mundo, no ordenado bajo reglas rígidas, sino bajo las muchas más flexibles de la arbitrariedad de la memoria, la fragmentación y su estilo particular, diría su dicción. El fragmento fue la forma más perfecta de este escritor. El fragmento, el trazo rápido, el boceto, permite crear relaciones entre distintas historias y personajes. Crea lazos percibidos de manera casi inconsciente por el lector que se saltan las décadas y permite, entre otras cosas, ese diálogo entre los vivos y los muertos que señalaba Matají y que tan importante es en la obra del escritor que nos ocupa. Esta escritura fragmentaria, de pocas líneas, a veces de una sola escena, tiene como consecuencia que Alfredo Armas Alfonso sea considerado por Armando José Sequera, cosa que ya señaló mi compañera Moraima, como el iniciador del cuento breve en Venezuela. Supongo que eso será así hasta que Carlos Sandoval, con la curiosidad que lo caracteriza, descubra a un olvidado autor del siglo XIX venezolano que ya se había adelantado. En fin, que este género que tantos escritores practican hoy en día tiene en Alfredo Armas Alfonso a un maestro y un guía, aunque no lo hayan leído. Otra característica de un mundo narrativo hecho de fragmentos y retazos interconectados es que se puede leer como una gran novela que se extiende por varios libros. Varios críticos ya han señalado esta posibilidad, que no es de las menos interesantes. No sé quién ayudó a crear el estilo de Alfredo Armas Alfonso. Desconozco sus lecturas. Es un hombre culto y no un espontáneo producto de la tierra. Eso por descontado. Era también un hombre profundamente arraigado a su tierra, a las tradiciones del oriente venezolano y a la forma particular de habla de sus habitantes. El asunto es que en sus mejores textos, el estilo de Armas Alfonso es único en la literatura venezolana. Diría también que latinoamericana, pero no me quiero salir de los márgenes geográficos que nos hemos impuesto. Es una mezcla de oralidad reticente y sintaxis barroca, de poeticidad subjetiva, tierna por momentos, brutal y directa en otras ocasiones, casi siempre discretamente irónica. Todos estos elementos fueron trabajados con gran conciencia artística. Y sin embargo, hay que decirlo, existe en su estilo un factor que va más allá de la técnica y el conocimiento del lenguaje. Quien haya oído hablar a Alfredo Armas Alfonso lo entenderá claramente. Relatando cualquier cosa de su pasado, era capaz de improvisar una historia perfectamente coherente donde se enredaban sucesos y personajes en una red de palabras alucinatorias y donde también quedaban atrapados los oyentes. Supongo que ese era el sustrato de su narrativa, la capacidad de bucear en su propio mar interior y extraer de allí unas palabras encantadas y un fragmento de historia que encontrará su continuación en otra historia, escrita o hablada. Quise comentar en esta oportunidad sobre la vigencia de Alfredo Armas Alfonso, a pocos meses de su centenario. No creo haberlo logrado. Me pregunto, ¿qué mantiene vigente a un autor? Y me respondo, que tenga muchos lectores, que la crítica y la academia se ocupen de él, que las editoriales lo editen y reediten. Esas cosas son verdad y tal vez no se cumplan de manera cabal en el caso de Armas Alfonso. Entonces ensayo otra respuesta. Un escritor está vigente cuando mantiene la capacidad de asombrar a sus lectores, cuando su lectura nos pone en contacto con el arte, es decir, es una fuente de placer estético, y cuando los escritores nos damos cuenta de que todavía tenemos mucho que aprender. Y esas condiciones sí las llena por completo el escritor de Clarín. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Rubí Guerra su participación. Es extrañísimo y forma parte de esta nueva realidad compartir en un panel que ha estado junto en otras ocasiones, creo, o por lo menos hemos coincidido en los mismos escenarios, y ahora estamos desde lugares distintos, intentamos aplaudir y seguir el modo antiguo. Bueno, ya esta nueva normalidad la iremos asumiendo, la iremos incorporando en la dinámica que tenemos que realizar en adelante. Estoy muy agradecida con todas las personas que han intervenido hasta ahorita, con todas sus interesantes exposiciones,
Vamos a dar apertura a la parte de discusión. Podemos contestar preguntas, hacer comentarios. El tiempo que nos queda es el tiempo es nuestro para rendirle el tributo merecido a Alfredo Armas Alfonso. A mí me gustaría incorporar entre los comentarios un testimonio que yo sé que es informado, importante, que es vivido sobre todo desde una emoción y de una persona que además es importante para nosotros hoy, para estar aquí hoy. Se trata de la directora de Cultura de la Universidad de Oriente y también de quien lleva las riendas de la Casa Ramos Sucre, que tan amablemente hoy nos está alojando para toda esta actividad. Yo sé que ella conoce a Alfredo Armas Alfonso y además vive con mucha emoción y me encantaría escuchar un comentario suyo y así los panelistas pueden dar inicio, digamos, a el complemento de las exposiciones que ya han hecho, ¿ok? Y podemos entonces comenzar una discusión y una conversación, ¿verdad, Luis? Tú que estás por allá lejos, te abrazo. Dejamos entonces a Elizabeth, le voy a ceder el paso aquí para que pueda hacer su valoración personalísima de Alfredo Armas Alfonso. ¿Puedes sentarte? Gracias. Buenos días. Hola, Luis. Hola. Qué grato compartir en esta nueva modalidad realmente, ¿no? Muy distinta, pero de alguna manera que nos conecta y tenemos que seguir aprendiendo, bueno, estas nuevas tecnologías y estas oportunidades de conectarnos nacional e internacionalmente. Quiero agradecer también no solamente a la profesora Adriana y todo su equipo, a LASA por haber considerado los espacios académicos, universitarios UDO, que la llevamos en el corazón, así como la llevó siempre Alfredo. Alfredo Armas Alfonso nos convoca nuevamente, no solamente en estos espacios, porque estuvo muchas veces aquí en Cumaná, en esta Casa Ramos Sucre, nos convoca nuevamente a hablar sobre él, su obra, sus... editor, el jefe, el fundador. Alfredo era el gran maestro de la fotografía, era un excelente fotógrafo y a través de esa fotografía pudimos conocer, querer y amar profundamente esos campos, esa gente, toda esa naturaleza que iba observando a través y archivando en memoria y registrando como gran cronista la naturaleza y luego plasmarla en revistas, libros hermosísimos que lograron editar con Ermitano, con mucha gente que logró hacer cosas con la Creol. En fin, Alfredo llevó toda esa experiencia, todo ese cúmulo de cosas como creador a la universidad. Esa universidad en la que él creó junto con Luis Manuel Peñalver, en la que creyeron siempre esa universidad. Con él a través conocimos muchos pueblos, no solamente Clarines, donde nació y estuvo en toda esa zona, Caigua, Caiguapatar, Catuaro, Cumanacoa. Logramos aprender y transmitir a través de todas esas enseñanzas lo que era esa imaginería popular, lo colonial, la arquitectura, la armonía de todo eso. Además era un gran compilador y a través de él se logró fundar muchos museos de arte colonial en algunos espacios también universitarios, no solamente en Anzoátegui, sino también en la capital. A través de Alfredo se logró plasmar y proyectar a esa universidad que él siempre creyó, en la que junto con todos sus amigos que para mí eran sus cómplices de andanzas, como era Santos Barrio, Sebastián Garrido, en fin, tantos que se me van de la memoria, pero era gente muy humilde que también estaba con él a la mano recorriendo cada uno de esos pueblos
y con ellos empezaron a recopilar una cantidad de información y llevarla a esos espacios universitarios, del pueblo de Lima hacia el pueblo Mahomes. Ese eslogan que acuñaron también a través de la imprenta, porque fue un ratón empedernido, un ratón que seguía por todos esos pasillos para buscar la manera de dejar el testimonio impreso. Era un apasionado de eso, un periodista, un cronista apasionado. Cuentan muchos de los periodistas que llegaron a trabajar en el Oriente Universitario, que era severo, además, para poder ingresar como periodista a eso. Parte de esos cuentos era de que, bueno, siéntate en la máquina con un papel y escríbenos, por favor, el descubrimiento de América. Ya yo vengo. Titula eso nada más. Ya yo vuelvo. Y esos periodistas y esos amigos, compañeros que eran parte del equipo de extensión universitaria, pasaban muchas horas esperando en esa hoja en blanco como titular. Alfredo era el maestro de los títulos, para titular no solamente sus libros, sus cuentos, sus crónicas, su paso por el Nacional como columnista. Eso era impactante. Alfredo Alfonso dejó una huella indeleble en nuestra universidad y gracias a él seguimos todavía en estos encuentros, en estos espacios en los que siempre nos ha convocado la universidad. Agradezco siempre a todos en nombre de las autoridades universitarias porque nos permiten que todavía seguimos vivos, seguimos en nombre de la universidad presente. Muchas gracias y bueno, eso es parte de algunas vivencias nuestras de Alfredo. Muchas gracias a Elizabeth Hernández por esa remembranza, por esa tan emotiva de Alfredo Armas Alfonso. Ahorita yo recuerdo un poco de eso que tú dices de que Alfredo Armas Alfonso era el maestro de los títulos. El difunto profesor Silvio Horta, que yo sé que si estuviese vivo estuviese aquí con nosotros rindiéndole también homenaje a Alfredo Armas Alfonso, contaba siempre esa anécdota, una anécdota en las clases de comprensión y expresión lingüística 3. Y decía que una de las tareas que le puso Armas Alfonso alguna vez a él fue precisamente esa: titule El descubrimiento de América. Y por supuesto que todo el mundo se quedó con aquella hoja en blanco o con unos titulares que de verdad eran muy débiles. No, se sentó sí. Y escribió Descubierto Quinto Continente. Descubierto Quinto Continente. Y exactamente esa era la anécdota que nos contaban nosotros, Sí. para ejemplificar cómo efectivamente desde el comienzo hasta el final un texto tenía que tener lo que él llamaba el gancho, el agarre. Y esa pues quedó como anécdota, pero también es apenas una huella de lo que Alfredo Armas Alfonso significó para la universidad y para la formación de quienes pasaban por la universidad, no solamente en el terreno del periodismo, sino también en otras áreas, ¿no? A mí me gustaría también dejarle la palabra a Moraima Rojas, porque yo sé que ella tuvo unos breves encuentros que ya tocan lo autobiográfico, ¿no? Y podemos entonces compartir contigo. Estoy girando un poquito para compartir pantalla, pero estamos todos presentes en el mismo sitio. Bueno, lo que yo les puedo contar de mi experiencia siendo una niña de moñitos. Por allá. Yo estudiaba en un grupo escolar en Puerto La Cruz, Grupo Escolar Antonio José Sotillo, Arquitectura de Carlos Raúl Villanueva. Y allí se apareció en los salones de la escuela una señora con un 4 en la mano. Y la dejaron entrar a los salones y ella iba probando las voces para seleccionar niños de esa escuela, de ese grupo escolar. Y bueno, como que yo en ese tiempo sería un poco afinada, que fui una de las seleccionadas.
Y también ella había seleccionado niños de la escuela Tomás Alfaro Calatrava, de lechería. Él decía las lecherías. De ahí aprendí las lecherías. Bueno, con los niños de ambas escuelas, Alfredo Armas Alfonso propuso a la Universidad de Oriente crear un orfeón infantil. Y así se creó por iniciativa de él. Esa señora que fue con el 4 probando las voces era nada menos que Modesta Bor, una mujer margariteña que recién venía de ser la única mujer que Khachaturian había aceptado como mujer para darle clases de música clásica. Y Alfredo Armas Alfonso se la trajo y la puso a armar ese orfeón. Entonces los buscaba en un autobús, a veces no había, y nos llevaban a un galpón que decía en el frente, eso era en Puerto La Cruz, Universidad de Oriente e Instituto Tecnológico. Y ahí nos llevaban y en un auditorio hacíamos los ensayos. Había un señor, claro, se los estoy contando con los tiempos cruzados, pero como un cuento de Armas Alfonso. Como los propios cuentos de Armas Alfonso, trampositos de ellos, como son los narradores, Ruby por ahí, los demás, inventadores. Había un señor que se ponía en la puerta del auditorio cuando estábamos en los ensayos y discretamente se ponía allí a escuchar los ensayos. No teníamos piano, yo oía que reclamaban, que buscaban, hacía todo tipo de gestiones para conseguir un piano. Y en diciembre hicimos una presentación con los niños que conformábamos ese orfeón. Ese fue así como el inicio de mis amores con la Universidad de Oriente. ¿Cómo no iba yo después a querer y todos esos niños estudiar en esa universidad que había hecho un orfeón infantil? Bueno, yo tengo un folleto de la presentación del orfeón en diciembre con música de Vicente Emilio Sojo, los arreglos que hacía la profesora Modesta Bor, que era la directora del orfeón. Todo eso patrocinado y auspiciado por la Universidad de Oriente con el impulso que le dio en la propuesta Armas Alfonso. Ese señor que se ponía en la puerta del auditorio a escuchar los ensayos era él, pero yo, niña de 11 años, de 10 años, bueno, lo veía y un tiempo después, releyendo el folleto de presentación del programa de Navidad con los aguinaldos, veo un texto bellísimo y lo leo ahora con ojos de estudiante de mención castellano y literatura, y al final dice Alfredo Armas Alfonso, Puerto La Cruz, diciembre 1964. Yo lo tengo y creo que ese es un texto de Armas Alfonso que probablemente no lo tengan muchas personas, a menos que algunos de esos chamos ahora, ya no niños, sino chamos ahora lo tengan. Bueno, esta fue una anécdota que pinta qué hizo Alfredo Armas Alfonso con la Universidad de Oriente. Una anécdota muy bonita, y de verdad habrá que considerar recoger esos rastros para la edición digital que se está preparando. Lamentablemente no pudimos tenerla a tiempo para este evento porque hubo algunos inconvenientes también técnicos que resolver, pero una reedición que se está preparando del libro Una valoración de Alfredo Armas Alfonso, que fue preparado por la Casa Ramón Sucre, si no me equivoco, en el año 1986. 87, dicen aquí. Noviembre de 1986. Ah, ok. Bien, entonces en ese... Pero se imprime, sí, se imprime en el 87. Se imprimió en el 87. Bueno, entonces todos tenemos razón. Entonces, esa obra que merece ser reeditada está
en preparación y esperemos superar todos los escollos que vienen adelante para poder hacer materializar ese sueño y además esa necesidad. Les voy a leer un poquito los comentarios que están en el chat porque son muy interesantes y además de personas que nos hubiese gustado también que estuviesen aquí. Aquí tengo un comentario de Eda Armas, ¿okay? La hija de Alfredo Armas Alfonso, dice: a nombre de mi madre, Aida Ponce de Armas, mis hermanos Armas Ponce desde Caracas, saludamos con beneplácito la realización de esta mesa de ponencias en homenaje a Alfredo Armas Alfonso, nuestro padre. Si alguien amó y construyó en laudo, ese fue Alfredo Armas Alfonso. Gracias por recordarlo con este gesto académico desde la Casa Ramos Sucre. Saludos a la profesora Moraima Rojas por tan sentida ponencia. Saludos también a Ruby Guerra por su oportuna reflexión acerca de la vigencia de su obra con motivo del centenario de su nacimiento. Salud. Agradecemos muchísimo, Eda Armas, este comentario. Eso fue precisamente lo que quisimos hacer un homenaje que además es merecidísimo porque todo lo que hizo y también merece ser recordado más en el tono de la ponencia que hizo Luis, de la exposición de Luis Acuña Santaella, merece ser recordado para poder seguir adelante y reconstruir. Desde ese ejemplo también, ¿no? Y así. También desde Mérida, agradecen a la gente de Cumaná por este homenaje a Alfredo Armas Alfonso. Este es de Gonzalo Picón, este mensaje. María Acuña dice: gracias por este homenaje que ilumina una buena parte de nuestras vidas. Sí. Saludos sentidos desde Chile a todos ustedes. Extensión Universitaria marcó mi camino académico y profesional. El Osario de Dios se vino en una de mis maletas al salir del país. De niña lo conocí gracias a mi padre, quien hoy también me iluminó partes de una historia que no conocía. Hoy entiendo mucho que lo que significaría su legado para mí. Agradecida y emocionada, tengo que retirarme, etcétera. Felicidades, ¿no? Muchas gracias, aunque ya no está ahí, María Acuña, agradecemos este comentario. No sé si hay alguna intervención de los panelistas que quiera compartir. Creo que Luis quiere compartirnos algo también. Yo sé que él tiene mucho más bajo la manga con este. Bueno, sí, quería simplemente agregar algunas cosas en el panorama de destrucción que estamos viviendo, que hemos vivido, reflejar fundamentalmente que la obra de Armas Alfonso es de la que no puede ser destruida y no va a ser destruida por nadie. De la universidad, nuestros emblemas, el conocimiento que se ha generado en la universidad y que persiste en revistas y publicaciones internacionales es un tesoro que no puede ser destruido. Y es el que va a permitir además, entre otras cosas, que la universidad que hemos conocido y la que queremos que sea, vuelva a renacer o vuelva a refundarse o vuelva a estar presente. Esa es una obligación de los universitarios y aferrarnos a eso que es absolutamente indestructible. Lo que dejó Armas Alfonso en la universidad no pudo y no puede ser destruido. Lo que han dejado nuestros investigadores de conocimiento no puede ser destruido ni es destruido. Y ha dado frutos en otros países. Lo que queremos es que vuelva a dar fruto en nuestra tierra y en nuestro tiempo. Eso es lo que quería agregar. Yo con Alfredo apenas tuve una relación de escasos 4 meses. Yo entré a la universidad en agosto del 67, trabajé en extensión universitaria y en diciembre ya Alfredo se estaba marchando, era el final. Pero todas las cosas que dejó Alfredo en nuestros archivos sirvieron para orientar el trabajo de quienes seguíamos trabajando en extensión universitaria y quienes en algún otro momento tuvimos alguna responsabilidad en la universidad y quisimos llevar eso hasta donde fuera preciso llevar, donde nos obligaba nuestra conciencia a llevar. Alfredo es fundamentalmente un pilar. Luis Manuel Peñalver supo traer en su momento de la Creole donde él estaba
Y para quienes tienen edades parecidas a la mía, pueden recordar la revista El Farol, que salía también de sus manos, que era una publicación de la Creole, donde él tuvo esa responsabilidad. Ese es el comentario que quería. Yo creo que en los archivos que se han salvado de la universidad debe haber muchas cosas de Alfredo todavía orientando nuestro presente y nuestro futuro. Sí. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Luis, por ese comentario. Estamos aquí tratando de alternar el micrófono para que se escuche bien. Hay otro comentario pendiente de parte de Rubí Guerra, que ya nos regaló esa exposición y ha sido muy bien valorada en los comentarios también. Vamos a escucharlo, a ver qué tiene que decir. Luego, no sé si el público presente quiera hacer algún comentario, también es válido y pueden tomar la palabra desde aquí. A ver, una cosa muy breve realmente. A veces cuando se habla de la vigencia de un autor, se piensa que los autores contemporáneos tienen que tocar necesariamente temas contemporáneos. Y que los autores, digamos, mantienen esa vigencia o pueden perderla, mejor dicho, precisamente por sus temas. Así que, por ejemplo, cuando el criollismo y el regionalismo tocaban el tema del mundo rural, al desaparecer estos movimientos literarios como tales, se piensa también que así como tenían ellos como referente el mundo rural, ese mundo rural como tema dejó de tener validez. Entonces pareciera, yo recuerdo hace unos 20 años, 25 años, se puso de moda la expresión narrativa urbana. La narrativa urbana se refería esencialmente a la narrativa que sucedía en Caracas. Y era una narrativa que casi por definición rechazaba lo rural o los aspectos que tuvieran que ver con el mundo rural. Lo que constituye una visión muy limitada, por supuesto. En ese sentido, si eso fuese así, si fuese verdad que superado el criollismo, superado el regionalismo, el mundo rural ya no tiene ningún valor, pues efectivamente la obra de Armas Alfonso no tendría vigencia, pero obviamente no resulta así. Sí, primero porque la obra de Armas Alfonso nunca fue criollista, nunca fue regionalista. A pesar de estar inscrita, centrada en una región pequeñísima, no es regionalista. Y no es regionalista porque toma los temas que toca y la forma en que toca esos temas son universales y eso los convierte en vigentes todo el tiempo. Es decir, como dije antes, es su acercamiento a ese tema y su estilo y su visión personal de ese mundo lo que lo hace vigente. Entonces, en algún momento, incluso cuando se hizo el homenaje aquí en el año 86, alguna ponencia, no una ponencia o alguna intervención iba en ese sentido, ¿no? Como que el mundo del que hablaba Armas Alfonso ya estaba superado y por lo tanto también su obra. Y efectivamente, pues eso podemos saber que no solamente no es así, sino que además pareciera que la Venezuela contemporánea se dirige aceleradamente hacia el siglo XIX, entonces le da un nuevo sentido irónico a la vigencia de Armas Alfonso, ¿no? Porque somos nosotros los que nos vamos acercando entonces cada vez a la ruralización de las ciudades, por ejemplo, la falta de gas, la falta de agua, la falta de electricidad, pues convierten nuestras ciudades en una especie de zonas rurales desasistidas. Entonces, bueno, solamente eso para precisar eso, que quedaba insinuado en la ponencia, pero no dicho exactamente. Excelente. Muy bien. Es realmente una precisión que vale la pena hacer. No sé si alguien del público quisiera hacer alguna intervención en este sentido. ¿No? Bien, no tenemos por los momentos más intervenciones que agregar. No queda entonces sino agradecer a quienes estuvieron presentes. El tiempo todavía nos queda bastante tiempo, pero creo que hemos concluido por hoy nuestra intervención en estas jornadas de estudios venezolanos.
Sin duda, la obra de Armas Alfonso y su vida, lo que hizo por la universidad, quedará pues asentado en este congreso como un homenaje muy merecido y como una revalorización también, más que una valoración, una revalorización de lo que nosotros tenemos que aprender de su ejemplo y de todo lo que podemos construir a partir de él. Muchas gracias nuevamente a Luis Acuña Santaella, a la profesora Moraima Rojas, a Ruby Guerra y a la licenciada Elizabeth Hernández, que también hizo su intervención, por habernos regalado hoy este encuentro. Agradecemos nuevamente a la Asociación de Estudios Latinoamericanos por la oportunidad que nos ha brindado de poder encontrarnos, poder compartir y poder hacerle llegar también a quienes tienen una importancia también, tienen un sentido encontrado con Alfredo Armas Alfonso por vínculos familiares, haber estado aquí. Muchísimas gracias y con esto finalizamos entonces nuestro encuentro de hoy. Los invitamos, por supuesto, a participar en las otras actividades que tienen estas jornadas, que están desarrollándose paralelamente a esta y también posteriormente. Los invitamos también a la actividad siguiente. Nosotros tenemos ahora un panel que se titula Visiones de Comandancia. En el horario correspondiente, estén pendientes, sería muy interesante que nos acompañaran. Hasta luego.